Bueno, el título de, no, de este devocional es Los primeros sueños proféticos de José. Los primeros sueños proféticos de José. Vamos a leer en Génesis 37, verso 5 al 11. Génesis 37, 5 al 11. Dice así. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Bueno, como lo notan, ahí tenemos los dos primeros sueños de José y son unos sueños fáciles de entender y son bien interesantes. Así que analicemos qué hay acá en este pasaje. Lo primero que vemos ahora es que José es un profeta de Dios. Eso es lo primero que debemos resaltar. José es un profeta del Señor. En el devocional anterior veíamos cómo el oficio de José era ser pastor de ovejas, porque, bueno, todos eran pastores de ovejas porque sabemos que su papá tenía muchísimo ganado. Pero aquí podemos ver cómo desde el punto de vista espiritual, el Señor le da un oficio a José, un uso en su reino, el cual es hacerle profeta. Es bien interesante. Entonces, aquí tenemos como el primer profeta de la escritura y según su tiempo. El verso 5 nos da como una conclusión de todo. El verso 5 es como que ya nos contara todo, porque dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más. Pero luego, del verso 6 en adelante, empieza a contarnos con calma esto. ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces, bueno, notamos, por ejemplo, que José es un hombre piadoso, y como lo enseña la escritura, no es que José sea mejor por sí mismo que cualquiera de sus hermanos, no es eso, sino que la gracia de Dios había venido sobre él, haciéndole mejor a los ojos de Dios y haciéndole un instrumento en sus manos. En ese sentido, Dios le ha llamado ahora a ser su profeta. ¿Qué es un profeta? Es un hombre que habla en nombre de Dios a los hombres. Una persona que habla en nombre de Dios a los hombres. Ahora recordemos que José es apenas un muchacho. Le faltaba mucho por aprender, muchas experiencias de vida, por supuesto, pero el Señor ya le había asignado esta tarea
de ser su profeta con tan solo 17 años, lo que nos muestra que evidentemente los niños, los jóvenes pueden acercarse al Señor y pueden servir al Señor en las diferentes formas como él quiera, como el Señor quiera. Aquí vemos que José tuvo dos sueños y son dos sueños de lo que iba a ocurrir en la familia. Pero miren, esto es muy importante entenderlo porque esta no es cualquier familia, es la familia por donde iba a venir el Mesías. Entonces, no es que cada familia debe tener su profecía, no, no es que cada familia tiene que tener un profeta o sueños proféticos, no. Es en esta familia porque Dios así está trazando, marcando la venida del Señor y por eso entonces es que se menciona en un sueño profético a esta familia. Además que como por ahí viene el Señor, esto va a tener entonces muchas cosas importantes y se están dando instrucciones útiles para todo el pueblo del Señor. Pero entonces, haciendo esa salvedad, entendemos si José es un profeta de Dios. Ahora, en cuanto al primer sueño, él sueña con manojos. Él sueña que están en el campo como sembradores o más bien como cosechadores y que están recogiendo manojos. ¿Qué es un manojo? Un manojo es cuando uno coge así, por ejemplo, la hierba o el trigo, se agrupa, se hace un conjunto y se amarra para darle un mejor manejo. Por ejemplo, lo más seguro es que pudieran estar recogiendo así manojos de pasto, de hierba, para alimentar el ganado, porque recordemos que ellos no son labradores, sino que ellos son ganaderos. Entonces, seguramente era hacer estos manojos así de hierba, de pasto, para darle al ganado. Ahora, estaban haciendo eso y de repente entonces José ve que su manojo es como más grande, como que se levanta y está firme, derecho, mientras que los manojos de los hermanos se inclinaban hacia el suyo. Ahí no es difícil entender su significado. El punto es que José iba a estar en medio de ellos como el mayor en autoridad. Así que cuando él cuenta el sueño, sus hermanos lo entienden y le responden de una manera despreciativa. Dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Vas a ser rey o señor sobre nosotros? Bueno, esa fue su respuesta. Luego viene el segundo sueño. Y este es que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Ahora, este es tal vez un poquito más difícil de entender, pero un poquito, no más. Miren, ahora, no hay una figura en cuanto a lo que se quería dar a entender, y era que se iban a inclinar a José. Eso sigue enseñándose tanto en el tema de los manojos como en el tema aquí de las estrellas, el sol y la luna. La idea es que se inclinaban hacia José, porque José dice eso, se inclinaban a mí. O sea que esa parte es clara. Lo que no es tan claro son las figuras en cuanto a quiénes se iban a inclinar a él. ¿Quiénes? Es la pregunta clave. Sobre quiénes o quiénes se iban a inclinar hacia José. Una interpretación rápida, pero mala, sería que José estaría sobre su padre, el sol, la luna, su mamá, y las estrellas, sus hermanos. Esa sería la interpretación rápida y de pronto algunos de ustedes dicen, pues sí, esa es la que yo tenía en mente. Pero pues debemos decir que es un poco mala porque su mamá está muerta. Entonces, hay que mirarla un poquito más amplia. La idea es verla más amplia. Recuerden,
por un lado, su mamá está muerta y por otro lado la familia constaba de más gente, de más mujeres. Por ejemplo, estaba Lea, Bila, Silpa. Había más gente allí. Así que le contó el sueño a su papá y su papá le reprende diciendo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahí podemos ver que Jacob interpreta así rápidamente también. Pero ahí está el problema, su mamá está muerta, entonces no podría ser así tan fácil, debe ser más amplia la interpretación. Entonces Jacob lo reprende. Claro, en muchos sentidos esa reprensión está bien, porque por ejemplo la idea de que los padres se inclinen a uno, en muchos sentidos no es correcto, es un error, no se hace así, no es bíblico, no era tampoco la costumbre. Pero era un sueño que requería interpretación. Así que Jacob lo reprende y en parte también para apaciguar la ira, el odio de sus hermanos. Pero la interpretación es sencillamente que toda la familia iba a estar bajo la autoridad de José de alguna manera. Toda la familia. Entonces ahí sí no interesa si la mamá está muerta o si hay más mujeres en la casa o si hay más hijos, sino que toda la familia iba a estar bajo la autoridad de José. Sin embargo, noten que el papá, pues, tuvo eso en mente. ¿Quién sabe el qué pensaría? Porque si la mamá no está, no se puede interpretar tan fácilmente. Entonces, por eso, lo último que notamos en este pasaje, lo último que notamos, y es bien importante, es el contraste de las reacciones hacia los sueños. Las reacciones de los hermanos y el papá son diferentes. Miren, dice el verso 11 que los hermanos le tenían envidia. Ahora, es interesante ver que cambia la palabra de odio a envidia. Claro, no significa que no lo sigan odiando, lo odian, pero ahora se agrega este otro pecado, ahora los hermanos lo envidian. ¿Por qué? Porque en este tiempo los sueños eran una forma como el Señor se comunicaba con las personas. Así que un sueño de esta manera podría considerarse como seguro. Entonces, imagínense si este hombre sueña que él va a reinar sobre los otros o que va a ser señor sobre los otros, pues entonces esto causó envidia en sus hermanos. Es decir, que ellos oyen la profecía y tienen una mala reacción. Oyen la palabra de Dios y tienen una mala reacción, la cual fue envidiar a su hermano porque en los sueños él era el que iba a estar en una mejor posición. Es decir, que este sueño y el hecho de que él les haya contado el sueño sacó este pecado de sus corazones. Pero por otro lado, y a diferencia de ellos, mientras que su padre eh, escucha la profecía, le provoca otra cosa y le provoca que él pensara en ella. El pasaje dice, mas su padre meditaba en esto, aunque lo reprendió, porque obviamente los papás son autoridad, no los hijos, pero como Jacob ahí no estaba entendiendo, de todas formas él oye esto y se queda pensando, queda pensativo, obviamente, seguramente orando, seguramente pidiéndole al Señor que pudiera entender estos asuntos. Dos reacciones diferentes, sus hermanos odio y envidia y su papá medita en ello. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús?
varios asuntos, pero voy a unirlo en uno. Lo que podemos ver hoy es cómo el reino, el dominio del Señor Jesús es despreciado como el de José. Entendemos que el Señor Jesús fue despreciado como persona y además menospreciaron su ministerio como profeta, porque el Señor Jesús es profeta, ese es uno de sus oficios. Hoy las personas desprecian el gobierno de Cristo y desprecian su palabra. Lo maravilloso es que sabemos que un día el Señor Jesús va a poner fin a eso con toda su autoridad, con todo su poder. Así que nosotros que vemos estas cosas y hoy como José, como modelo, como tipo de Cristo, debemos valorar el reinado de Cristo, valorarlo y ponernos bajo su dominio, valorar también su palabra y ponernos bajo él a través de la fe y el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer ahora con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, primero, que hubo un tiempo cuando Dios se comunicaba a través de los sueños. Hubo un tiempo. Ahora no. La escritura nos muestra que ahora no. En Hebreos podemos darnos cuenta que se nos explica que ahora no. Pero hubo un tiempo cuando el Señor hablaba a través de los sueños. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es Hebreos 1:1. Dios habló de muchas maneras y una de esas maneras son los sueños. Claro, hay que decir varias cosas. Por ejemplo, no todo sueño que tenían las personas era palabra de Dios. No todo sueño, pero sí habían sueños donde Dios hablaba. No todas las personas tenían sueños de estos. Miren, ¿cuántos hemos leído que han tenido sueños así? Solamente hemos leído algo en Jacob y ahora en José. O sea que tampoco todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían sueños a cada rato. No, el Señor hablaba de esa manera, pero no a toda hora y no a todas las personas. Hoy no habla por sueños. Hoy el Señor habla por la palabra. Porque dice, ahí donde les estaba leyendo ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, nos habla por el Hijo cuando Él vino, luego nos habla a través de los apóstoles y ellos dejaron sus escritos. Así que hoy tenemos es la palabra de Cristo, la Biblia, para oír la voluntad del Señor. No lo vamos a encontrar, ni lo debemos buscar en sueños, ni en ningún otro lado, sino en la Biblia. Entonces, Dios habló a través de sueños. Lo segundo que aprendemos es cómo se puede reaccionar a la palabra del Señor. Uno puede reaccionar mal a la palabra del Señor. En estos hombres, en estos hermanos de José, hombres pecadores, algunos de ellos sin arrepentimiento en su corazón, la palabra del Señor causó más odio y envidia. Miren eso. No pensaría que la palabra del Señor siempre tiene un efecto positivo, pero no. La Biblia tiene el poder para salvarnos, pero tiene el poder también para condenarnos. Y el punto está en cómo la oímos. Entonces, permítame decirlo de esta manera, si la oímos de mala gana, entonces el efecto no va a ser bueno. Los que oyen y no obedecen, los que oyen y desprecian la palabra,
Bueno, eso es un indicador de cómo la palabra está llevándolos más bien a su propia condenación. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando oímos la palabra del Señor y tenemos que tener mucho cuidado también analizarnos de qué está causando, qué provoca la palabra de Dios cuando la oímos. Si son cosas malas, miren, rápidamente corramos a arrepentirnos, a pedirle perdón al Señor. Lo tercero, entonces, está la manera correcta de oír la palabra del Señor. Aprendemos la manera correcta. Si bien Jacob en principio reprendió a José, de todas formas noten que la reprensión en un sentido era correcta, porque los padres son autoridades de los hijos. Pero él no tuvo, digamos que lo reprendes a José, pero con relación a la palabra, ¿cuál fue la actitud que tuvo Jacob? El pasaje dice que meditaba en la palabra. Eso es lo correcto, niños y hermanos. Siempre que escuchemos la palabra, nosotros debemos quedarnos pensando en ella, entender bien qué significa, qué es lo que el Señor nos estaba diciendo, aplicarla a nosotros. Una vez que la entendemos, la aplicamos, orar por ello. Esa es la manera correcta de oír la palabra del Señor. No es que oímos una enseñanza y bueno, ya se nos olvidó, vámonos a jugar, vámonos a hacer otra cosa. No, hay que meditar, como lo hacía Jacob, que dice, mas su padre meditaba en esto, pensaba seriamente en esto. Así que esa es la manera correcta de oír la palabra del Señor. Oremos que el Señor nos bendiga entonces con estas lecciones. Padre, te damos muchas gracias por enseñarnos esta mañana y recordarnos que tú antes hablabas por sueños, como lo vemos aquí. Gracias, Padre, porque de esa manera entendemos cómo es que tú has obrado a través de la historia. Te damos gracias por enseñarnos la manera mala, Señor, de oír la palabra y cómo la palabra puede sacar las cosas malas que hay en nuestros corazones, como aquí más odio, envidia. Señor, perdona nuestros pecados y perdónanos cuando esto haya ocurrido. Y gracias por enseñarnos la manera correcta, Señor, de oír tu palabra. Permítenos siempre hacerlo así, meditar en ella, pensar profundamente en ella, detenernos ahí, pensar acerca de todo lo que nos has dicho para obedecerte, para servirte, para transformar nuestros corazones con tu gracia. Permite, Señor, que los niños desde temprana edad aprendan a acercarse a tu palabra y bendice a los hermanos también de esta manera. Señor, por tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. Bueno, vamos a pensar un poquito en la tarea para los niños. Ahí está en el chat para los que lo usan. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Siempre la pregunta clave. Y la siguiente, ¿qué hace la mayoría de gente con el gobierno de Cristo? ¿Qué hace la mayoría de gente con el gobierno de Cristo? Eso es todo por ahora, niños, hermanos, el Señor los bendiga grandemente.